A veces, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginamos, y cuando descubrimos lo que se esconde tras las paredes de una mansión lujosa, la sorpresa es tan grande que ni siquiera sabemos si la realidad es peor que lo que imaginábamos. Esta historia nos lleva a un lugar donde las apariencias engañan y las decisiones pueden cambiar el destino de vidas inocentes. ¿Qué harías si supieras que todo lo que pensabas que era perfecto es una mentira? Esta historia está llena de secretos, revelaciones, inesperadas y un valor que se encuentra cuando todo parece perdido. Te invito a sumergirte en este relato y descubrir lo que sucede cuando un simple error puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te gustó esta historia, deja tu like y comparte en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y a qué hora nos oyes. La tormenta azotaba la mansión, el mirador de la luna, y con furia. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, y el viento rugía entre las palmeras del jardín que se movían como sombras distorsionadas. Dentro de la mansión todo era silencio, exceptuando el retumbar de los truenos. El aire pesado parecía envolver todo, y Laura Medina, que trabajaba como sirvienta en esa imponente casa, no podía evitar sentirse pequeña frente a la grandiosidad del lugar. Había viajado 2 horas desde su barrio en Nezahualcóyotl, tomando microbuses abarrotados entre la gente cansada y los sonidos de la ciudad. Llegó a la mansión con la esperanza de entregar la comida corporativa y recibir los 300 pesos que tanto necesitaba para comprar los medicamentos de su madre, quien sufría de diabetes. Laura, con el uniforme rojo empapado por la lluvia, apenas tuvo tiempo de descansar. Al entregar la comida al encargado de la cocina, un hombre de rostro serio, él apenas le dio las gracias y firmó el recibo de manera indiferente, como si ella fuera invisible. Ni siquiera le miró a los ojos. «Aquí está todo», murmuró Laura, sin recibir más que un gesto seco del hombre que ni siquiera miró el recibo antes de garabatear su firma. Guardó el recibo mojado en el bolsillo del delantal, aliviada por el pago, pero con la sensación de que algo no estaba bien. Tenía que regresar rápidamente, tomar el último camión que pasaba a las 11 para no perder su único transporte de regreso a casa. Si lo perdía, tendría que pagar un taxi que su economía no podía permitirse. Estaba a punto de salir por la puerta de servicio cuando escuchó un sonido agudo, algo que la detuvo en seco. Era un llanto, pero no uno común. Eran 3 llantos, superpuestos, desesperados. El sonido venía del piso superior. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mezcla de angustia y desesperación le era familiar. El llanto era como el que había escuchado hace años, cuando su hermana pequeña, Mariana, se había ahogado en su cama sin que la ambulancia llegara a tiempo. Ese grito de «Me estoy muriendo y nadie me escucha», no podía ignorarlo. Subió las escaleras a toda prisa, ignorando las órdenes del encargado de la cocina. Cada escalón la acercaba más al sonido. Cuando llegó al 2.º piso, se asomó a un pasillo largo y silencioso. El llanto provenía de una puerta entreabierta, de la que se filtraba una franja de luz amarilla. Al asomarse, vio una escena que la dejó sin aliento. 3 cunas de madera blanca ocupaban el centro de la habitación, y en cada una de ellas, un bebé se retorcía de dolor, su rostro rojo, luchando por respirar. Los gritos de los pequeños parecían ahogarse en el aire viciado de la habitación. Frente a ellos, sentada en una poltrona de terciopelo gris, estaba una mujer elegante, que parecía completamente ajena al sufrimiento de los niños. La mujer, con un vestido de seda color crema, tenía el cabello recogido en un moño perfecto, y sus uñas, largas y pintadas de rosa pálido, sostenían un teléfono móvil. Su rostro, sin embargo,
estaba marcado por una expresión de fastidio. «Ya cállense», susurró la mujer, su voz cortante y venenosa. «Que no se cansan de gritar, parecen changos rabiosos». Laura observó cómo la mujer apretaba el brazo de uno de los bebés con más fuerza de la necesaria. El niño soltó un grito de dolor que se mezcló con su llanto. En ese momento, Laura sintió cómo la rabia y la indignación se apoderaban de ella. Sin pensarlo, tocó la puerta con los nudillos, un sonido suave pero firme. «Disculpe», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Escuché a los niños. ¿Puedo ayudar en algo?» La mujer la miró sorprendida, como si le hubiera caído un rayo encima. Sus ojos fríos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en sus zapatos mojados y su uniforme empapado, antes de soltar una risa fría. «¿Y tú quién demonios eres?», preguntó con desdén. «Soy la de la comida, señora», respondió Laura. «Del café, el recuerdo». La mujer se levantó rápidamente, alisando su vestido con desdén. Sus ojos brillaban de forma peligrosa. «Solo están mañosos», dijo la mujer, su voz artificialmente dulce como un caramelo envenenado. «Así son los niños pequeños, ¿verdad? Lloran por todo, no tienen remedio. Ya se cansarán». Pero Laura sabía que esos bebés no estaban bien. No era un berrinche. Lo sentía en lo más profundo de su ser, en su instinto. El bebé de la izquierda tenía la frente empapada en sudor frío. El del centro agitaba sus manitas, pidiendo auxilio, y el más pequeño ya casi no lloraba, solo jadeaba, haciendo espasmos que desgarraban su alma. «¿Puedo intentarlo?», preguntó Laura, sin saber de dónde sacaba el valor. A veces los bebés solo necesitan que los carguen de otra forma. A veces solo sienten frío o soledad. La mujer soltó una risita seca, metálica. «Claro, mi hija, como quieras», respondió con sarcasmo. «Si tú, la repartidora, logras lo que las enfermeras y la nana no pudieron, te felicito». Laura no prestó atención a la humillación. Solo le importaban los bebés. Se acercó a las cunas. Levantó, al primero con cuidado, sosteniendo su cabecita con suavidad. Era tan frágil, tan pequeño, que un nudo se formó en su garganta. Cerró los ojos un momento, recordando a Mariana. No podía dejar que eso pasara nuevamente. No esta vez. Empezó a mecer a los 3 bebés, uno a uno, sintiendo el calor de sus cuerpos, transmitiéndoles la calidez que les faltaba en ese lugar tan frío. Y con voz suave, comenzó a cantarles una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba cuando vivían en la pobreza, cuando no había luz y compartían un solo colchón. Poco a poco los llantos fueron cesando. Primero el bebé de la izquierda dejó de llorar, luego el del centro y finalmente el más pequeño. En menos de 5 minutos, los 3 trillizos dormían plácidamente en sus brazos. Un silencio profundo y reconfortante llenó la habitación, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Laura se quedó allí, en el centro de la habitación, abrazando a los 3 bebés, que ya descansaban en 1960. Silencio. Sentía una paz extraña en su pecho, una sensación de que todo podía estar bien, aunque sabía que no lo estaba. En ese momento, miró a la mujer elegante, que observaba la escena sin emitir palabra alguna, pero sus ojos, esos ojos fríos, no dejaban de escrutarla. Laura no podía comprender cómo alguien tan indiferente podía estar al tanto del sufrimiento de esos niños. Sin embargo, su mirada no se desvió. No iba a permitir que ese sufrimiento quedara impune, ni por un segundo. Sabía que algo estaba mal, y el instinto maternal que había sido apagado en su vida regresaba con fuerza. Era como si esos pequeños, esos trillizos, la llamaran a gritos para protegerlos de la fría indiferencia de su madre. La mujer elegante finalmente se levantó, y Laura la observó con cautela. La otra, con su presencia imponente, se acercó hasta donde estaba, sin mostrar ni una pizca de empatía. «¿Qué piensas que estás haciendo?», le preguntó la mujer,
su voz ahora tensa y calculadora, pero con un dejo de incomodidad. Laura respiró hondo, sabiendo que lo que iba a decir podría costarle mucho. Su voz, firme y decidida, rompió el silencio. No los puedo dejar aquí. Ellos necesitan atención, amor, no indiferencia. La mujer la miró como si la estuviera evaluando, con una expresión que combinaba el desprecio con algo más oscuro. Un instante de tensión llenó el aire, y Laura sintió como si su vida entera estuviera en juego en ese preciso momento. Podía sentir la mirada crítica de la mujer, recorriéndola de arriba abajo, examinando cada centímetro de su ser, de su uniforme empapado, de su cuerpo exhausto. Pero Laura no se echó atrás. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. La mujer finalmente habló, con una sonrisa cruel. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, no me importa, pero ¿qué crees que vas a hacer aquí? ¿Qué sabes tú de niños? Con esas palabras, la mujer se retiró, dejando a Laura con los bebés, su mente llena de dudas. No podía creer lo que acababa de suceder. La indiferencia de la mujer no solo la sorprendió, sino que también la fortaleció. No podía dejar a esos niños en manos de alguien tan distante, tan fría. Cuando la mujer salió, Laura aprovechó el momento para revisar más a fondo la habitación. Algo no estaba bien. Los bebés no solo lloraban por hambre o incomodidad, algo más estaba ocurriendo. Ella lo sentía en lo más profundo de su ser. Mientras los mecía, sus pensamientos empezaron a ir más rápido. Todo a su alrededor parecía perfecto, pero esa perfección estaba construida sobre una fachada que no resistiría mucho tiempo más. Sabía que debía actuar rápido, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando una idea le cruzó la mente. Si podía estar aquí, si podía lograr que estos niños estuvieran a salvo, tal vez podría conseguir más respuestas. El padre de los bebés debía saber la verdad, y él debía ser quien tomara las decisiones finales. Pero, ¿y si no la creía? ¿Y si la acusaban de algo que no había hecho? Laura decidió no perder más tiempo. Sabía que su misión era proteger a esos niños, y que para lograrlo debía hablar con Eduardo Belmonte, el padre de los trillizos. No tenía claro si él la creería o no, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. No después de lo que había visto, no después de lo que había escuchado. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la mansión, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Sabía que era arriesgado, pero no podía permitir que esos niños siguieran en manos de una mujer, que no los veía como seres humanos, sino como una molestia. Mientras caminaba por las calles vacías, el peso de lo que iba a hacer la llenaba de ansiedad, pero su determinación era más fuerte. Cuando llegó a la mansión, la puerta principal estaba cerrada, como siempre. No había nadie esperando. El guardia que la había echado la vez anterior la miró con desconfianza, pero Laura no se detuvo. Subió las escaleras de mármol, alzando la vista hacia las cámaras de seguridad, como si pudiera ver en sus ojos el mismo desprecio que había sentido en los de la mujer. Eduardo Belmonte estaba en el jardín, como siempre. Estaba sentado solo, observando el paisaje con una expresión distante, casi perdida. La mansión, tan imponente, tan perfecta, solo lo rodeaba en silencio. Nadie parecía molestarle, nadie parecía verlo. Laura se acercó con pasos firmes, su respiración entrecortada por la tensión, pero no iba a dar marcha atrás. «Señor Belmonte», dijo ella con una voz firme, que no podía controlar del sin todo. Eduardo levantó la vista sorprendido. Por un momento, sus ojos reflejaron confusión, luego algo más, algo que parecía ser preocupación. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó sin comprender bien la situación. Laura lo miró directamente a los ojos, sin miedo, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. No podía guardarse más la verdad. «No lo haría. Necesito hablar con usted»,
respondió ella con determinación. Es sobre sus hijos. Él la observó un momento, y sus ojos se suavizaron como si sintiera una vaga necesidad de escucharla, como si hubiera algo en su rostro que le dijera que lo que iba a decir no podía ser ignorado. Finalmente, asintió. «Vamos adentro», dijo, guiándola hacia la entrada de la mansión. Dentro, todo parecía como siempre, lujoso, perfecto, imponente. Pero Laura sabía que detrás de esas paredes no había nada de perfección. Todo era una fachada, una mentira. Estaba a punto de desvelar esa mentira. Eduardo la condujo hacia una sala donde todo estaba en orden. La mujer de seda no estaba allí, pero la atmósfera seguía siendo fría y distante. «¿Qué pasa con los niños?», preguntó Eduardo, con una expresión ahora más preocupada. Laura respiró hondo, sabiendo que este momento era crucial. No podía dar vuelta atrás. «He visto cosas que no están bien, señor Belmonte. Los bebés no solo lloran por hambre o incomodidad. Hay algo que está ocurriendo aquí, y me temo que no se trata de un simple descuido. La señora Renata, su prometida, los trata de una manera que no es adecuada». Eduardo frunció el ceño, evidentemente confundido y preocupado. Sin embargo, no parecía estar completamente convencido. «¿De qué está hablando?», preguntó, su tono volviéndose un poco más frío. Laura sacó el pequeño USB que doña Magali le había dado la noche anterior. Lo miró un momento, luego lo puso sobre la mesa frente a él. «Esto es lo que me dio doña Magali. Es una grabación de lo que realmente está pasando en esa habitación». Eduardo la miró en silencio, y por un momento no dijo nada. Finalmente, tomó el USB y lo insertó en la computadora que estaba sobre la mesa. Laura observaba con el corazón en un puño mientras la pantalla se iluminaba, mostrando el video de doña Magali, la grabación que había sido hecha en secreto. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. En ellas se veía claramente a Renata echando gotas en las mamaderas de los bebés, alterando los registros y manipulando la situación como si fuera una simple cuestión de control. La expresión de Eduardo comenzó a cambiar. Su rostro se fue transformando lentamente, desde la incredulidad hasta la consternación. Sus manos temblaron mientras veía la grabación, y por un momento su cuerpo entero parecía hundirse en la comprensión de lo que estaba sucediendo. Esto no puede ser», musitó, su voz quebrada. Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que había llegado el momento de la verdad, el momento en que todo debía cambiar. Finalmente, Eduardo dejó de mirar la pantalla y levantó la vista hacia ella. Su rostro estaba marcado por la desolación, pero también por algo más, una profunda culpa. «Lo siento mucho, Laura. No sabía que esto estaba pasando». Laura se quedó en silencio por un momento, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que, aunque él ya sabía la verdad, el daño ya estaba hecho. Los bebés habían sufrido, y eso no se podía deshacer. «¿Qué vamos a hacer con ellos?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Eduardo se levantó de la silla, sus manos temblando. Miró hacia el pasillo donde las cámaras de seguridad seguían observando como siempre, pero esta vez él ya no quería ser un espectador más. «Voy a hacer lo correcto», dijo con firmeza, con una determinación que antes no había tenido. «Voy a asegurarme de que esos niños estén a salvo. Los voy a proteger». Laura asintió, sabiendo que, aunque no podía deshacer lo que había pasado, aún había tiempo para cambiar el futuro de esos pequeños. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Y si te gustó esta historia, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y a qué hora.